¿Pudieron ver la plataforma? Bien, ¿alguna duda con respecto a eso? ¿Con respecto a la actividad que hay que hacer? Está abajo enchufado. La actividad que subió sería para la semana que viene, ¿no? Sí, tranquilo. Yo quería primero hablar sobre eso por las dudas de que no se entienda, porque es una actividad que en realidad requiere, es muy, como que no vimos mucho de eso, en realidad no lo vimos, salvo los conceptos generales de currículum, pero no hablamos sobre el diseño curricular de la escuela neuquina. Y quizás, porque yo después chequeé el video y le falta una parte a ese video. Vieron que arranca como que de repente está hablando desde hace un ratito. Y eso tiene que ver con las grabaciones de los Zoom y demás, que yo supuse que estaba bien grabado y a veces no pasa. Entonces, nada, me quería quedar tranquila que la parte que ustedes tienen que hacer, la pueden hacer con el Power, ¿sí? Si se meten en la página del Consejo Provincial van a encontrar el diseño curricular. Por supuesto es largo, y si se fijan yo les puse el extracto de educación física, con lo cual tienen un montón para mirar. Por eso yo les sugería que se basaran en el Power que elabora la profe que da la exposición, porque es una versión resumida. En realidad mi intención es solamente que se aproximen a ese diseño. Más entrada a su formación, ustedes van a trabajar con ese diseño. Entonces era como una primera puerta de entrada. ¿Está bien? Y usen el video como soporte, porque en realidad va haciendo algunas aclaraciones a medida que explica. Pero está organizada esa charla en relación con el Power que elaboró, que es sobre, digamos, los ejes centrales de ese diseño de la escuela neuquina. ¿Lo pudieron ver? Ignacio me hizo señas, como que lo había visto el video, ¿no? Como que una partecita. Sí, un poquito, el video me lo vi. No puedo llegar a... entendí igual bastante, pero no lo puedo llegar a, como a explicar de vuelta, ¿no? Pues lo No, tendría que no, ver de vuelta. obvio, sí. Y estuve chequeando el PowerPoint y fui marcando más o menos cosas importantes, por así decirlo. Bien, con lo cual no fue difícil la consigna, porque la consigna es muy general, muy referida a, digamos, los ejes conceptuales, cómo está organizado, es más sobre el encuadre, y después sobre educación física en particular para que viesen cómo está organizado en realidad, y sobre qué lógicas, con qué sentidos. Pero es muy general. Por eso, bueno, quería aclarar esto. No se vuelvan locos, sino que tiene que ver con una primera aproximación a ese diseño que en realidad es novedoso porque es muy, muy reciente, ¿sí? Pero después lo van a poder ver. Pero si no hay inquietudes sobre eso, o de última después me van como comentando, contando o preguntando. Eso con respecto al diseño curricular, y con eso cerraríamos toda la parte de currículum, que en realidad ya estamos como entrando, como haciendo la transición hacia la otra temática, ¿sí? A la otra unidad. Después teníamos, como para revisar, tanto el texto de Speyman, que lo vimos la otra clase, y el texto de Davini. ¿Está bien? Porque arrancamos hablando de pensar la clase y ya nos metimos de lleno en la parte de programación o planificación de la estructura de la clase. Eso es lo que nos quedó pendiente del encuentro pasado. Yo les había preparado, si me deja acá, algo que nos va a servir. Vamos a ver, a ver. Voy a compartir de lo que vimos la otra vez.
ver, me gustaría presentarlo. Encuentro pasivo con verificada programación anticipada, esta que compartimos en el video, para organizar la enseñanza y lo valioso que es esta herramienta en términos de organización. No podríamos llevar adelante nuestra propuesta sin organizarla, sin hacer esta hipótesis de trabajo o esta idea anticipada de lo que de la mano de esa autora que vimos la otra vez, y de Steinman, que nos invitaba a pensar la clase y en términos de unas toma de decisiones con encuadre, con postura, con posicionamiento, empezamos a pensar sobre los componentes necesarios de ser tenidos en cuenta para organizar la enseñanza. Entonces, partiendo de que programar es una hipótesis de trabajo o una representación, la programación o programar anticipadamente una clase facilita la reflexión acerca del para qué, el qué y el cómo concretar las intenciones educativas. Por eso es tan importante y es necesario valorar a la programación como una parte esencial de la enseñanza, ¿sí? Porque programar facilita la reflexión del para qué, del cómo concretar las intenciones. Bien, eso, la autora que ustedes leyeron, que es Davini, ¿sí? En el capítulo 3, las prácticas docentes en acción, nosotros compartíamos la vez pasada, que los pone todos juntos, ¿sí? Y después los desglosa. Y dicen algo así como los componentes mínimos de la programación. Y ahí estaba la definición de los propósitos y los objetivos, la organización y la selección de los contenidos, la organización de las actividades y las tareas que son en el tiempo, y yo agregaría en el espacio, y la selección de los materiales y de los recursos. Ojo, estos son los componentes mínimos. Yo pondría como un componente más la evaluación. Después vamos a ir como organizando estas ideas, pero bueno, sigamos la línea de Davini y después como lo pasamos en limpio. Otra de las cosas que hablamos la vez pasada es que estos componentes que son parte de la programación de la enseñanza, objetivos, contenidos, las actividades que se proponen o las tareas, los recursos o los materiales que se utilizan y los instrumentos evaluativos, teniendo en cuenta el tiempo y el espacio, tienen que mantener una relación entre sí y una coherencia unos con otros. Que esto también lo hablamos la vez pasada, la necesidad de que si yo me propongo un objetivo, la selección del contenido que haga y la actividad que proponga para realizar en relación con ese objetivo y ese contenido sean coherentes entre sí. Que es lo más dificultoso, aunque parece lo más evidente y lo más claro. Sin embargo, es lo más difícil de sostener, ¿sí? Porque generalmente sucede que el objetivo no se condice con la actividad que realiza. Por eso es necesario esta programación para que cada vez sea más claro o más evidente para uno el sentido, las lógicas, las intenciones que nos encuadran. Y ahí la autora empieza a abrir, ¿sí? Si leyeron el texto de Davini, van a ver que primero hace una distinción entre los propósitos y los objetivos, ¿sí? ¿No? Con respecto a los propósitos, ¿cuáles son las intenciones educativas que perseguimos con esto que queremos enseñar? La reflexión y el análisis de los propósitos son el marco de referencia para organizar y diseñar la enseñanza. De alguna manera lo pudiésemos relacionar con el texto de Steinman, con el pensar la clase y la toma de decisiones. Ahí es donde entra con mayor claridad la idea de intención educativa, ¿no? Pensar la clase está asociada a tomar decisiones que se relacionan con mi posicionamiento didáctico, pedagógico, con qué busco a la hora de enseñar y proponer esto que quiero enseñar. ¿Está bien? Distinto de los objetivos. ¿Se acuerdan que habíamos distinguido? Los propósitos son mis intenciones en términos del docente. Los objetivos es qué quiero que los estudiantes logren, qué quiero que alcancen,
quiero que describan, quiero que identifiquen, quiero que practiquen, quiero que copien, quiero que relacionen. ¿Está bien? Son distintas cosas que quiero que logren con relación a ese objetivo que quiero enseñar. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Hasta acá era más o menos lo que profundizamos la otra vez. ¿Sí? Sigamos de la mano de Davini. Davini nos cuenta que después de definir claramente los propósitos y de distinguir los objetivos en relación a los estudiantes y a lo que quiero que logren, hay que organizar y seleccionar los contenidos, digamos. Y ahí enuncia y se refiere a un autor muy reconocido en didáctica que es Daniel Feldman, y Daniel Feldman dice y aclara que en sentido restringido el contenido es aquello que se tiene la intención de enseñar. Todo. Bien, estamos ya como dando a estos componentes que entran en la programación o en la planificación, que generalmente, a ver, coloquialmente hablamos de objetivos, de contenidos, pero cuando lo definimos didácticamente, el contenido es todo aquello que se programa para ser enseñado. Y por supuesto, ¿se puede enseñar todo? Todo. ¿Se puede enseñar todo? No. No. Con lo cual tengo que hacer una selección. Y en esa selección, sin duda, tomo decisiones, y tomo decisiones que implican, primero es una decisión en un proceso complejo, porque van a empezar a ver inclusiones y exclusiones, o sea, incluyo tal cosa pero dejo fuera tal otra. ¿Está bien? Entonces, no es tan sencillo o no es tan claro, sino muy por el contrario, más complejo el asunto de la selección, para lo cual tengo que tener claras las intenciones educativas, y ahí vuelvo, ¿sí? Y ahí vuelve a aparecer con mucha fuerza esto que hablamos cuando hablamos de currículum, ¿sí? Yo voy al currículum y agarro el contenido, o intervengo, selecciono, decido, en función de lo que me propongo hacer. Digamos, ahí es donde el docente tiene el gran desafío del enseñar, ¿sí? Tengo un propósito, quiero lograr algo con la enseñanza de este contenido que selecciono, y lo selecciono en relación a decisiones disciplinares, decisiones grupales, decisiones, y ahí empiezan a aparecer un montón de variables que las vamos a ir analizando un poquito más adelante. Bien, lo importante ahora es que como uno de los componentes de la programación, la selección y la organización de los contenidos, tenemos que saber que el contenido es todo aquello que se tiene la intención de enseñar. La selección es compleja e implica un proceso de inclusiones y exclusiones, y esto es necesario. Entre los contenidos y los propósitos es sumamente necesaria de hacerla evidente, ¿sí? Y de tenerla clara. ¿Por qué? Porque los propósitos orientan y dirigen la selección de los contenidos. Por eso digo, no es que el contenido que está en el diseño curricular yo voy y lo agarro, porque sí. No, bueno, decido qué, decido por qué ese y no otro. Ahí es donde ustedes empiezan a jugar, y ya no hay, como debatíamos en algún momento, me bajan el currículum. No me bajan ni me suben, estoy decidiendo que sí y que no. Lo hace cada uno a la hora de hacer su propuesta. ¿Bien? ¿Seguimos entonces? Está en el texto de Davini, ¿sí? Lo tienen. Davini además agrega la organización de las actividades. Involucra las actividades que el docente propone
para que los estudiantes puedan aprender, asimilen los contenidos, desarrollen capacidades y habilidades, construyendo su propia experiencia. Hagan, ¿sí? ¿Qué hago para que ellos hagan? ¿Qué actividades les propongo hacer? Las tareas y las actividades... Ahí vamos. Las tareas y las actividades que yo les propongo hacer a los estudiantes tienen que estar o atender a la distribución del tiempo. ¿En qué sentido las tareas y las actividades tienen que atender a la distribución del tiempo? En el sentido de que estas actividades tienen que valorar los tiempos necesarios para lograr el aprendizaje. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay contenidos que se decide transmitir que necesitan mucha práctica, por ejemplo, que necesitan mucho tiempo de ejercitación, si se quiere. Yo tengo que planificar que en relación a lo que se busca, necesita tanta práctica, que necesita otras cosas, pero no práctica. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Cualquiera que sean esas actividades y los ritmos necesarios para lograr el aprendizaje. Ni que hablar con lo que ustedes van a ver en psicología, en que cada uno de los que llevan adelante su trayectoria escolar, o sea, cada uno de sus estudiantes, tiene un ritmo. No todos tienen el mismo ritmo. Pero en este caso estamos hablando del tiempo necesario desde el punto de vista didáctico para que ese proceso de aprendizaje sea posible, ¿sí? Y eso lo van a tener, a ver, por ejemplo, para ponerlo en un ejemplo de ustedes, ¿qué se les ocurre en términos de educación física? ¿Qué otro? Piensan en mí, en la torpeza de mi motricidad. Una clase de fútbol, como que sí o sí necesitas jugar al fútbol o tenerlo práctico, así, para aprenderlo. Porque si vos lees la teoría o el reglamento, no, como nada. Bien. Sí o sí necesitas el cuerpo. Dice Nico, la resistencia, tener resistencia. También, bien. Con lo cual necesita... Para mí cualquier deporte. También, sí. Por eso, y más en la especificidad de su área disciplinar, esta variable es súper importante de ser tenida en cuenta. Porque a veces, ¿qué hacemos? Ahí Nico dice el nombre de los huesos, el nombre de los músculos y todos los huesos. Necesita mucha práctica, mucha repetición. Pero digo, esta cuestión de la distribución en el tiempo es necesaria principalmente en el área de ustedes. Porque el deporte, como decía Marianela, todos los deportes necesitan como tiempo de ejercicio, ¿no? De ponerse a jugar, literalmente, con lo cual ustedes tienen que ir programando las tareas y las actividades que se propongan con el tiempo necesario para que ese proceso de aprendizaje se pueda hacer, ¿no? Como que, hoy di handball, mañana ya se lo saben, y no. O saben jugar, y no sucede, ¿no? Como que en este sentido es que está pensada esta distribución en el tiempo. Y en disciplinares y de los recursos de experiencia, en realidad, a esto se refiere material uso, para que cuando decimos materiales y recursos, no solo son físicas, se ven con mucha facilidad, como podrían ser los aros, o los conos, o las colchonetas, ¿no? Que serían materiales. Por ejemplo, en materias como esta, recursos didácticos que se pueden utilizar, se puede llamar también a una guía de lectura, o un soporte que ayude para que el proceso de aprendizaje se colabore con ese proceso de aprendizaje. ¿Está bien? A esto nos referimos con selección, sí, de los materiales y recursos. No sé, mirar videos. Exactamente. ¿No? ¿Qué decidís vos elegir como apoyo, como soporte para las tareas y las actividades que propones hacer?
¿sí? Porque no es la actividad en sí misma, pero es un soporte. Por eso dice, brindar a los estudiantes la posibilidad de experiencias con diferentes lenguajes y formas de representación de la realidad. A eso se llama recursos o materiales. ¿Está bien? Hasta ahí creo que llega no recuerdo, pero a mí me gustaría, primero, preguntarles si pudieron verlo y si esto que ahora estuvimos trabajando, lo vieron o no lo vieron en el texto, y quizás como para que nos quede claro, ¿sí? Hay componentes que no pueden faltar en una planificación. Propósitos y objetivos, contenidos, las actividades o tareas que se proponen, la selección de los materiales y de los recursos y la evaluación. ¿Está bien? Todos estos componentes deben estar relacionados unos con otros de manera coherente. Cuando digo de manera coherente, están vinculadas con el pensar la clase de Steinman en términos de un posicionamiento pedagógico didáctico, que tengo que tenerlo claro, que tengo que saber por dónde voy, y que los propósitos en términos de intenciones educativas me marcan el camino por dónde seleccionar los contenidos, generar las propuestas, elegir los recursos y los materiales. Entonces, es importante definir los propósitos educativos. Es necesario decir ¿qué busco cuando me propongo hacer esta clase y pensarla? ¿Sí? El qué, el por qué, el para qué, el cómo. Todo esto es lo que yo, primero que nada, me tengo que poner a pensar. Para que esa hipótesis de trabajo se ponga en marcha, más luego se concretice. ¿Sí? O se ponga en acción, diría Davini. Bien. Preguntas. ¿Leyeron el texto de Davini? Era amigable el texto de Davini, ¿no? Sí. Sí, Bien, ahí Nico dice que sí, estuvo leyendo y que no sé cómo hace para tomar mate y escribir en el chat. La verdad que no sé, tiene una habilidad impresionante. Que estuvo leyendo y que habla de la evaluación, que es esto que yo estoy como agregando, y las TICs, que es un tema aparte, que ya ahora tiene que ser parte, ¿no?, de la propuesta, pero lo vamos a retomar, porque me parece que merece como otro tipo de atención, porque digamos que necesitamos ahora incorporarlas como desde otro paradigma, pero lo vamos a retomar, ¿sí? Pero sí, lo toma. Profe. Y me faltaron las últimas 3 hojitas. Te faltó evaluación, Joaquín. ¿Llegaste a ver evaluación? Sí, pero, o sea, lo divido, viste que está dividido en 2 y me faltaron las últimas 3, más o menos. ¿Te dormiste en el camino? No, pasa que me puse a leer todo y bueno, fui subrayando algunas cosas para Bien. poder pasarla a la carpeta, pero me faltaron esas últimas. Bien, Son igual 2 párrafos, creo. esto de evaluación, tanto lo de evaluación como de TICs, lo vamos a retomar más hacia el final porque la última unidad es evaluación. Pero sí es importante contemplar que uno de los componentes importantes de la programación es cómo voy a evaluar aquello que me propuse como en primera instancia, ¿no? Y es importante además atender a que la evaluación tiene que estar en esa planificación porque yo tengo que anticiparme. No es que decido evaluar después y yo pongo los criterios después de haber enseñado. Lo digo antes, porque los criterios van a ser antes. Pero esto ya lo vamos a retomar. ¿Hay alguna pregunta, algo del texto de Davini que les haya quedado como ahí como para indagar? ¿O fue bastante claro?
Creo yo que fue bastante claro. Bien, y con esto que vimos, sí, es llevadero, digamos, bastante clarito. De hecho, cambié toda la bibliografía de planificación. Porque me parece que más es redundante y los confundía. Pero bueno, vamos a ver si así nos sirve más. Y ya ahora podemos seguir avanzando con lo que sigue. ¿De Steinman quedó algo por indagar? ¿Podemos dejar ambos textos y pasar al que sigue? Bien. Sigue. ¿Qué sigue? Nos vamos a meter con un texto de Edelstein, que todavía no lo subí, así que mañana, como quedamos siempre, mañana subo y ordeno la plataforma para el fin de semana, pero vamos a ver todo lo que es el método que a mí no me gusta, vieron que la palabra método a mí no me gusta, pero el texto se llama El método en el debate didáctico, y nos introduce en las cuestiones de la construcción metodológica, que es lo que le va a dar de alguna manera marco a esta programación de la que tanto estamos hablando en estos encuentros. Y haciendo una breve introducción, en los debates didácticos, justamente el kit de la cuestión era el método. Si recordamos el recorrido histórico de la didáctica como disciplina, la preocupación estaba en cómo hago para que el docente aplique lo que serían los pasos a enseñar. Esa era la preocupación fundamental. Entonces, era preocupación el método. ¿Qué método didáctico o qué tengo que hacer para que la enseñanza se realice? Y justamente todo lo que vimos después y el posicionamiento del paradigma actual respecto de la didáctica nos está diciendo que el docente es un constructor, con lo cual la propuesta que va a hacer Edelstein es acerca de una construcción metodológica y nos va a hablar acerca de las variables que debemos atender para hacer esta construcción metodológica. Así que tienen el texto de Edelstein para abordar estas cuestiones y lo vamos a trabajar la vez que viene. Ahora, en el break que se nos viene, yo les mandé en el WhatsApp, dos situaciones. Caso 1 y caso 2, ¿sí? Son sobre la misma temática, me gustaría que los vean, tenemos un ratito, no sé, son y 46, nos tomamos 10 minutitos para que las miren. ¿Y qué quiero que miren? Quiero que miren y que me digan los componentes que piensan que se pusieron en marcha. ¿Cuál habrá sido la hipótesis de trabajo en ambos casos? Es como si ya pasó, porque esa clase sucedió, pero ¿cuál habrá sido su hipótesis? ¿Sí? Sus propósitos, su objetivo, sus actividades, sus recursos. ¿Está bien? Profe, Sí. uy, dice mi nena. Del texto, ¿cuál? ¿El 1, el caso 1 o el caso 2? Los dos. Lean los dos Ah, y traten de reconstruir. Nos tomamos 10 minutitos. Si quieren hacer anotaciones, háganlas. Y nos volvemos a encontrar para charlar sobre eso. Nos vemos en un ratitín. Ahí llegaste, Naila. Ahí te pongo el presente, ¿eh?